Hola, mi nombre es David Rosales Durán y soy aspirante a la licenciatura en Derecho por la Universidad a Distancia de México. El día de hoy vengo a presentarles el informe final de mi anteproyecto de investigación. El tema que yo voy a hablar con ustedes el día de hoy y que elegí para mi anteproyecto es la prevalencia del divorcio y la incidencia de este en matrimonios durante los años de 2000 a 2019. Primero, necesitamos hablar un poco de lo que son los conceptos que vamos a estar tratando el día de hoy. El divorcio se denomina como el término o la disolución del vínculo legal entre dos personas. Sin embargo, este es un término también usado para referirse a la unión conyugal. En otros casos, se podría hacer uso de la expresión estar separado, cuando únicamente las personas están viviendo en lugares diferentes, pero estaban todavía casados. Sin embargo, esto no siempre fue así. El marco legal del divorcio ha variado mucho con las décadas. En 1859 la ley del matrimonio civil decía que cuando una pareja se encontraba separada en cuanto a su ubicación geográfica, es decir, en dónde dormían, dónde vivían, esto se consideraba un divorcio, ¿de acuerdo? Pero era la separación temporal de los cuerpos. No se permitía que por estar divorciadas o separadas temporalmente volviesen a contraer matrimonios ninguna de las dos partes, al menos mientras las dos o alguna de las dos no fallecieran. En 1917 entró en vigor una nueva ley, la Ley de Relaciones Familiares, y cambió el concepto y efectos jurídicos del divorcio, haciéndose ahora sí posible la separación, la disolución del vínculo matrimonial y pues la renovación de esta capacidad de volver a contraer matrimonio. Bueno, ahora hablemos un poco sobre el marco legal actual. El divorcio se puede realizar mediante dos formas principalmente, es decir, la vía judicial, que requiere un juicio, la presentación del caso ante un juzgado civil, familiar o mixto, y el divorcio administrativo, que requiere simplemente la realización del trámite ante una oficina del registro civil donde se haya realizado el matrimonio. ¿Por qué se va a dar uno u otro? Pues porque el divorcio judicial es cuando una de las dos partes usualmente no está de acuerdo. Entonces se tiene que llevar al juicio el caso para que se determine que se puede divorciar la otra persona. Y el divorcio administrativo es un trámite que realizan dos personas que están de acuerdo en disolver su matrimonio o su unión conyugal. Ahora, este divorcio, el divorcio administrativo, no se realiza en todos los estados. A la última revisión de la literatura están como excepción los estados de Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. La modalidad judicial se realiza en todo el país. Hablemos sobre la epidemiología. Sí, epidemiología. Esta es una enfermedad que aqueja a nuestra sociedad y se puede estudiar como cualquiera otra. El intento de delimitación del área de influencia del divorcio guía los estudios epidemiológicos, ya que este se puede abordar de las diferentes formas en que se disuelve el matrimonio. Por ejemplo, se puede abordar desde el número de familias que se afectan, también en cuanto al efecto sociológico de la desintegración familiar y también como el contexto psicológico y sus alteraciones, manifestación de este conflicto familiar. Según el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2000 se presentaron 707.422 matrimonios. Este número se redujo de forma constante hasta llegar a 528.678 matrimonios en 2017. De igual forma, en el año 2000 se registraron 52.538 divorcios, presentando un aumento hasta 147.581 en 2017. Es decir, el número de divorcios por cada 100 matrimonios aumentó desde ser 6.6 hasta 27.9 en el año de 2017, mientras que el número de matrimonios por cada 100 habitantes disminuyó desde 7.5 en el año 2000 hasta 4.3 en el año 2017. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez se está divorciando más gente y se está casando menos. La estadística es clara, demuestra una disminución en el índice de matrimonio, un aumento en el índice de divorcialidad, lo cual ha supuesto un gran cambio en la interacción social, así como en las manifestaciones psicológicas presentes en la progenie, es decir, los hijos de estos matrimonios que se están disolviendo. Este impacto social va a repercutir y ha repercutido durante los últimos años. Este cambio, el cambio más drástico, se ha presentado apenas desde el año 2000. Sin embargo, este efecto todavía está por verse. La ruptura conyugal es un gran cambio en el funcionamiento familiar. Puede afectar a todos los implicados, en concreto a los hijos de la pareja, ya que es
una experiencia estresante que conlleva consecuencias a plazo corto y largo, las cuales no se han estudiado lo suficiente en nuestro país. En otros países se han desarrollado estrategias para evaluar la integridad psicológica de los afectados, con una orientación a la prevención mediante programas de apoyo. Puesto que el número de divorcios se ha disparado las últimas 2 décadas, muchos de los divorcios actuales podrían tener un efecto dominó que desencadenó los divorcios de los que hoy son cónyuges. Múltiples generaciones han sucedido a los miles de matrimonios que se han disuelto desde el año 2000 y cuyo número ha aumentado exponencialmente. Según estudios, la asociación epidemiológica con presencia de depresión clínica es más común en hijos de padres divorciados, sobre todo cuando la disolución del matrimonio se presentó antes de que la progenie alcanzara una mayoría de edad, es decir, durante la infancia y la adolescencia. Asimismo, otros padecimientos que suena sorprendente, pero se han aumentado en hijos de parejas divorciadas, como sedentarismo, obesidad, enfermedades metabólicas y psiquiátricas, han presentado un repunte que bien podría deberse a este aumento del índice de divorcialidad. Sin embargo, los mecanismos exactos y precisos por los cuales ocurre esto todavía no son conocidos. Este aumento, tan solo en padecimientos biológicos y psicológicos, sin embargo, conlleva a una degeneración social que tiende a perpetuarse mediante este ciclo vicioso. Existen divorcios, hay trastornos conductuales, hay un mayor número de divorcios. Este conlleva a un mayor número de personas afectadas y este mayor número de personas afectadas en su vida pueden llegar a caer en relaciones donde la única salida sea el divorcio y así perpetuándose sucesivamente. Esto hace necesario que nos planteemos estrategias de salud pública orientadas al diagnóstico temprano y oportuno de padecimientos asociados a divorcios para romper este ciclo. Perspectivas a futuro. El futuro de la prevalencia del divorcio judicial o administrativo es verdaderamente incierto. Sin embargo, algunos protocolos experimentales en el área médica y psicológica señalan como la mejor jugada el establecimiento de políticas de salud pública para asesorar a matrimonios a punto de formarse, matrimonios nuevos y matrimonios consolidados. Esto con la finalidad de mitigar aquellos divorcios que se presenten por causas reversibles en relación al perfil psicológico de la pareja. Es decir, necesitamos aconsejar a las personas que van a contraer matrimonio y aconsejar a las personas que ya están casadas y pueden llegar a divorciarse. Esto con la finalidad de prevenir todo este efecto dominó del que hemos venido hablando. ¿Y cómo me propuse a estudiar este fenómeno? Mi estudio es un estudio descriptivo, de corte transversal, es decir, estudia la situación del divorcio a lo largo de muchos años, sin embargo, en momentos en donde se determinó una cifra, es decir, en el año 2000 hubo tantos divorcios en ese momento, en el año 2001 hubo tantos divorcios en ese momento. Es por eso que la revisión de la literatura internacional sobre el divorcio y el INEGI son los que nos determinaron nuestros resultados. El análisis estadístico de la información obtenida en el INEGI se hizo mediante cálculos de incidencia y de prevalencia. La encuesta que apliqué se utilizó para caracterizar a la población estudiada. Se presentan los resultados en medidas de porcentaje. Bueno, ¿qué encontramos con nuestro estudio? Esta encuesta se realizó de una forma meramente simbólica a 10 personas y las preguntas eran muy variadas, pero conllevan cierta relación con mi marco teórico. Cuando una persona ha decidido divorciarse, va a llevar un trámite, a veces fácil, a veces difícil, y nos interesó caracterizar qué tan fácil o difícil la gente consideraba. La mayoría dijo que era un trámite fácil, un 40%. Algunos dijeron que era muy fácil, un 20%. Otros dijeron que era difícil, 20%, y muy difícil, 20%. En términos generales, si sumamos a aquellos que dicen que fue muy fácil y fácil, obtenemos un 60%, por lo que la mayoría de la gente se enfrentó a un trámite sencillo. El 60% de las personas afirmó no haber recibido asesoría jurídica, sin embargo, lo cual implica que la población puede llegar a desistir de hacer este trámite o hacerlo de forma incorrecta porque no cuentan con la asesoría disponible. Un 70% de los encuestados afirmaron tener familiares cercanos con antecedente de divorcio. Esto viene a confirmar los índices de divorcialidad del INEGI, mostrando una amplia prevalencia del divorcio a nivel familiar. Asimismo,
El 60% de los encuestados declaró tener conocidos en su entorno, no relacionados, como el entorno laboral, la colonia, el lugar a donde asisten usualmente a las escuelas, etc., en donde habían contado con un divorcio previo. Esto indica a nivel social un padecimiento con alta prevalencia. La principal causa de divorcio es la violencia, con un 50%, según manifestaron los encuestados. A esto le sigue el abandono de hogar y otros motivos, con un 20%, y finalmente la infidelidad, con un 10%. Estos resultados son esclarecedores hasta dónde pueden ir dirigidas medidas preventivas del divorcio a seguir combatiendo la violencia intrafamiliar, por ejemplo, a aportar un poco de prevención en el ámbito de la infidelidad, aportar más valores a la familia, y esto puede llegar a reducir los índices de divorcialidad. El 70% de los encuestados declararon no haber recibido terapia de pareja previo a la toma de la decisión de consumar el divorcio. Existe una muy baja penetración de la asesoría, de la psicología clínica en nuestro entorno. Las parejas merecen esa oportunidad de obtener una asesoría que los guíe y que probablemente evite o acelere algo que es necesario. El divorcio no siempre es malo. A veces lo malo es no divorciarse. La mayoría de los encuestados declaró tener 3 hijos con un 40%, seguido de 2 hijos con un 30% y un empate entre un hijo o más de 3 hijos con un 20%. Eso significa que el divorcio es un malestar social que afecta a familias principalmente numerosas. De 3 hijos o más de 3 hijos sería la mayoría, y la atención y los cuidados que un solo padre o madre pueden brindar a veces no serán suficientes para la progenie. El 60% de los encuestados manifestó haber sufrido problemas de rebeldía, depresión o bajo aprovechamiento escolar por parte de alguno de sus hijos. Esto posterior a realizarse el divorcio, lo cual revela un vínculo y probable asociación entre la disolución del vínculo legal y conyugal y los problemas que los hijos pueden posteriormente presentar. A pesar de que los resultados anteriores se presentan como tal, la mayoría de los encuestados, es decir, un 70%, afirmaron que no habían recibido terapia familiar posterior, ni siquiera a los divorciados o los hijos de los divorciados, lo cual deja indefensa a la familia ante las repercusiones de un divorcio. Y finalmente, al interrogarse sobre la posibilidad de contraer matrimonio en el futuro, la mayoría respondió negativamente, con un 60%, lo cual implica que un divorcio genera una fractura en la unidad social más básica, que es la familia, con muy poca capacidad de regeneración. Se recabó del INEGI, como les comentaba al inicio, la información de la nupcialidad concerniente a los divorcios en el periodo del 2000 a 2017, que es el último corte de la estadística nacional. Se realizó el cálculo de la incidencia del divorcio encontrando los siguientes resultados. En el 2000 se presentaron 7.4 divorcios por cada 100 matrimonios. En el 2001, 8.6. Vamos a hablar de 5 en 5. En el 2005 se presentaron 11.78 divorcios por 100 matrimonios. En el 2010 se presentaron 15.13 divorcios por cada 100 matrimonios. En el 2015 se presentaron 22.2 divorcios por cada 100 matrimonios. Y finalmente, en el 2017, 27.91 por cada 100 matrimonios. Desde 7.4 hasta 27.91. Es realmente alarmante cómo ha aumentado el número de divorcios. La prevalencia del divorcio en matrimonios jóvenes, definidos como aquellos que tienen una duración de 1 año o menos, no es muy elevada. Yo sospechaba que lo era. Sin embargo, mediante este estudio me permití conocer la verdadera estadística. Se calculó la prevalencia y se obtuvieron los siguientes resultados. En el año 2000 se realizaron 0.23 divorcios de matrimonios menores a 1 año en duración por cada 100 matrimonios. En el 2005 fue 0.16, descendió ligeramente. En el 2010 fue 0.58, duplicó la primera medición que teníamos del año 2000. Y en el 2017, 1.2. Esos resultados no muestran un patrón, a veces suben, a veces bajan, por lo que en realidad el grueso de los matrimonios no van a disolverse durante el primer año, lo cual es reconfortante. Sin embargo, nos permite enfocar nuestra energía a otros sectores de parejas casadas
en cuanto a duración del matrimonio, en donde estas intervenciones puedan ser más útiles. ¿Cuáles son nuestras conclusiones después de esta investigación? El análisis descalificó la hipótesis sobre el aumento o una prevalencia mayor del divorcio en parejas jóvenes de matrimonios menores a un año en cuanto a duración. Sin embargo, arrojó otra información importante. La incidencia de este padecimiento social ha aumentado de forma continua y sostenida durante los últimos 17 años. Estadísticamente, esta incidencia tenderá hacia el aumento, ya sea por mecanismos judiciales, administrativos, por anulación o muerte. El establecimiento de políticas de salud pública es indispensable para llevar a las parejas a asesoría, es decir, informar, prevenir, saber que cuando una pareja va a iniciar su matrimonio debería recibir una asesoría sobre lo que realmente implica, y también cuando una familia ya formada está sopesando la idea de un divorcio, poner todas las cartas sobre la mesa y ayudar a estas parejas, que realmente nadie quiere divorciarse por sí solo. El divorcio a veces es la puerta de salida de una situación más difícil. Sin embargo, es una puerta difícil de cruzar y la pareja debería tener apoyo psicológico durante todo este proceso. El restablecimiento, para mí, de la célula, que es una unidad funcional básica de nuestra sociedad, como ya lo mencioné antes, la familia, es importante, es crucial. La familia ha cambiado durante los últimos 17 años y no solo durante esos, sino más atrás, desde la Revolución Industrial hasta hoy, en donde las familias monoparentales, familias extensas, compuestas, son más bien la norma que la excepción. Sin embargo, la unidad funcional siempre fue la familia. Y esto es algo importante de retomar porque los hijos dependen directamente de sus padres y de aquellos que están interesados en su mejor desenvolvimiento social, académico, psicológico, biológico, etc.